Eso. No sé, ¿tienen alguna sugerencia de algún tipo de ejercicio que quieran partir? No. Yo tampoco, la verdad. No tienen dudas entonces. Porque si no tienen dudas. Pero algún tema, porque mira, a ver, veamos, comentemos qué es lo que entra en el certamen. En el certamen de la próxima semana tenemos los siguientes temas. Voy a ir al chat. Claro, viste, ahí hay un tema que están sugiriendo. Muchas gracias, Claudio. ¿Qué es lo que entra en el certamen? Eso es lo importante. En el certamen, por la parte de cálculo, tenemos la función sinusoidal. Fíjate, ahí te van a poner una función, te pueden pedir escribir la información sinusoidal, calcular la amplitud, qué sé yo. Funciones trigonométricas inversas. Muy bien, Bruno. Ese es otro tema justamente que también entra en el certamen. Y también entra en esta parte de funciones ecuaciones trigonométricas. Esta es la parte de cálculo nomás. Ecuaciones trigonométricas. Estos tres temas, ¿cierto?, están relacionados entonces con cálculo. Ahora, en complemento, los temas son sumatorias, progresiones y sumatorias, progresiones y el teorema del binomio. Aquí, factorial del teorema del binomio. Profe, yo tengo... Espera, que estoy leyendo algo. Ya, vamos, voy... Dígame. Ya había mandado algo, creo, había leído algo de que se había atrasado porque no se había pasado en la prueba anterior eso de la geometría analítica, algo así. ¿Se va a meter en este certamen o no? No, pero geometría analítica sí se preguntó. ¿O me equivoco yo? ¿Sí se preguntó? Ya. En el certamen 4 me parece que se preguntó geometría analítica y si había que encontrar un valor A o era B, no me acuerdo, de modo que las rectas fueran perpendiculares o paralelas, una cosa así. Y eso es todo lo que vemos nosotros de geometría analítica. Después en marzo 21 iban a haber más cosas de geometría analítica, pero no ahora. Verdad, sí, tienes razón. Aquí tengo una pregunta bien específica que me gustó harto, muchas gracias. Y voy a compartir con ustedes. Tengo la clase 32. Mira la parte del trabajo colaborativo. Me senté. Ya, trabajo colaborativo. Supongo que será de esta segunda parte. Porque me preguntan por escribir la función en forma sinusoidal. ¿Sí?
Sí, exactamente, porque la primera parte es muy fácil. Ya, entonces dice, escribir la función en forma sinusoidal, indicando amplitud, periodo, desplazamiento de fase y graficar un periodo de f. Ya, entonces vamos a ir a la pregunta B, que la voy a escribir en la pizarra y la vamos a comentar enseguida. Vamos a decir entonces f de x es igual a seno de 2x. Ahora me empieza a preguntar si me equivoqué yo en escribir esto. Ojalá que no, como me tinca que sí. Menos raíz de 3 coseno de x. Sí, aquí me equivoqué. Esto tiene que ser que me equivoqué acá y no puse coseno de 2x. Eso aquí tengo un error. Perdón. Perdón. Sí, perdón. En la segunda no, en la D que parece, no, ahí sí que estoy bien. Ya. Hagamos esta de inmediato. ¿No? Después hacemos la D que es más complicada. Perdón. Ya. Entonces, el procedimiento tenemos que seguirlo. Y insisto con la idea, el objetivo para nosotros es escribir esta función en la forma sinusoidal, ¿cierto? Que corresponde a decir una A mayúscula, seno, entre paréntesis, bx más c. Entonces, para hacer eso, nosotros tenemos que usar estas identidades que son las de... todo esto en forma alternativa también podríamos escribirlo como A coseno de bx más c. Es la misma idea, pero usamos otra identidad, pero la misma idea. Entonces aquí hay dos identidades que podemos usar, que son esta de seno de alfa más beta, o la identidad del seno de alfa menos beta. ¿Sí? Y para eso entonces nosotros necesitamos esta expresión, ¿cierto? Esta función que aparece en este caso, en esta función, necesitamos escribirla justamente con una forma alfa más beta, ¿cierto? El 2x, ya tengo una idea que ese 2x va a ser mi alfa, y el beta entonces es el que tengo que buscar, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer es calcular, vamos a decir calcular, este número que lo escribimos como a minúscula al cuadrado más b minúscula al cuadrado, todo eso en raíz cuadrada, ¿sí? Esto me ayuda, ¿cierto?, para armar justamente este ángulo beta que es el que me va a faltar. Y digo yo entonces, ese número que multiplica seno, que en este caso es 1 al cuadrado, ¿cierto?, más el número b, que es el que multiplica a coseno, que es esa raíz de 3 al cuadrado, que en este caso es 3. Todo eso está en raíz cuadrada. Entonces tengo raíz cuadrada de 4, eso es 2. Entonces lo que hago es que la función f de x la multiplico numerador y denominador por un 2, por ese número 2 que encontré. ¿Sí? Al principio, ¿cierto? Cuando uno dice, mira, tienes que calcular este número, uno dice, pero ¿para qué? ¿Te fijas? Pero justamente eso nos va a permitir, como comentaba, construir ese beta, ¿cierto? Porque este número, esa raíz cuadrada de la cuadrada más b cuadrado, va a corresponder a la hipotenusa de un triángulo rectángulo que vamos a construir para determinar el beta, perdón. Ya, como dije entonces, multiplico numerador y denominador con ese número 2. Aquí recuerden que hay una gran diferencia con respecto a las ecuaciones. En las ecuaciones nosotros decíamos ya, divido por el 2. Este tipo de ecuación también nos apareció.
La diferencia, ¿cierto?, es que una ecuación la puedo dividir por un número a ambos lados de la igualdad y se mantiene la igualdad. Yo eso no lo puedo hacer acá, porque si yo digo voy a dividir, en realidad ya no estoy obteniendo la amplitud de mi función, sino que estoy obteniendo una función dividida por algo, entonces no corresponde. ¿Sí? Ya, entonces ahora, tengo el 2 partido por 2. El numerador, denominador. El numerador se deja tal cual. Y el denominador se distribuye. Este denominador, ¿cierto?, es un medio en realidad. Entonces un medio lo voy a distribuir dentro del paréntesis. Entonces me va a quedar 2 factor de un medio por el seno de 2x menos raíz de 3 medios coseno de 2x. Ya, y ahora entonces empiezo a construir a determinar mi beta, ¿sí? Porque yo voy a decir, ok, tengo un triángulo rectángulo. Uno de mis ángulos, ¿cierto?, va a ser ese beta, lo voy a llamar así. Voy a decir entonces que quiero que la hipotenusa tenga el valor de 2, ¿cierto? Cateto adyacente. Mira, por la identidad que yo voy a usar, voy a escribirla acá abajito. Esto también se los había comentado en algún momento, y creo que es muy importante que ustedes vayan escribiendo, ¿cierto?, las identidades que van, las identidades que van usando. Eso también ayuda a memorizar y ayuda también a reflexionar sobre cuáles son las partes importantes del ejercicio, qué sé yo. ¿Ya? Entonces voy a decir, seno de alfa menos beta es igual a seno de alfa coseno de beta menos, perdón, sí, menos coseno de alfa seno de beta. Coseno de beta, ya. Entonces, como decía, tengo entonces el triángulo rectángulo, ¿cierto? Tengo mi ángulo beta, mi hipotenusa va a ser 2, el cateto adyacente va a ser 1 y mi cateto opuesto es raíz de 3. ¿Cómo me doy cuenta cuál es el cateto opuesto, cuál es el adyacente? Estoy mirando justamente estos valores que aparecen acá del 1 medio y el raíz de 3 medios. ¿Sí? Lo que quiero hacer énfasis con esto en realidad es que este ángulo existe. ¿Sí? Hay dos cosas que también vamos a considerar. Primero es esta tablita que ya la hemos comentado varias veces, ¿cierto? Que me ayuda a mí a determinar los valores. Está donde escribo 0, 1, 2, 3, 4. Después abajo escribo 4, 3, 2, 1, 0. En raíz cuadrada, divido en 2. Tengo seno y coseno. 0 pi, 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 pi. 2, 3, 4 y 6. ¿Sí? Entonces digo, ¿qué ángulo tiene? Esta es una de las cosas que comentaba, y lo otro es el plano cartesiano, donde yo digo, mira, tengo los distintos signos, ¿cierto?, de los valores que están sobre el plano cartesiano, menos, más en el primer cuadrante, más en el segundo, menos en el tercero, y menos en el cuarto. Entonces yo digo, ok, ¿cuál es el valor de coseno, el signo de coseno, para este caso? ¿Cierto? El signo de coseno es positivo, porque es un medio, ¿cierto? Tengo un medio seno de 2x, así que ese es un medio positivo. Es positivo. Después tengo menos raíz de 3 medios, ¿sí? Eso me dice entonces que tengo un negativo. ¿Te fijas? Esto es un menos raíz de 3. Entonces, ¿cuál es ese signo? Bueno, esto lo puedo escribir. Sí, estoy pensando. Bueno, podemos analizar de dos maneras distintas, ¿no? Entonces tengo un negativo. Y eso quiere decir entonces que está ¿en qué cuadrante está? Tengo un más y un menos. Estoy entonces en el cuarto cuadrante.
Estoy en el cuarto cuadrante. Y eso entonces quiere decir que yo voy a escribir ¿cuál es mi ángulo? Voy a buscar mi ángulo. Tengo coseno. ¿Cuándo el coseno vale un medio? El coseno vale un medio. Eso te lo busco en mi tabla para el pitercios. ¿Sí? Y también, obviamente, para el pitercios tengo que el seno vale raíz de 3 medios. Entonces ese es mi ángulo, el pitercio. ¿Qué voy a escribir entonces? Voy a decir entonces que mi f de x va a ser 2 veces. Voy a volver a escribir, no voy a usar todavía la identidad, pero voy a escribir entonces 2 por paréntesis. El 1 medio, como dijimos, es coseno de pitercio. Espérate, coseno de menos pitercio, porque estoy en el, como dijimos, en el cuarto cuadrante. Después entonces tengo seno de 2x más seno de menos pitercio, coseno de 2x. Y esto entonces es 2 veces seno de 2x menos pitercio. En este caso estoy usando la identidad de seno de alfa más beta, donde consideré este menos en realidad que aparece en menos raíz de 3 medios, lo consideré como un más menos raíz de 3 medios. Esa es una forma de hacerlo, lo voy a comentar ahora de otra forma, que voy a obtener exactamente el mismo resultado, y que es la siguiente. Otra forma sería que yo dijera, ok, tengo mi f de x, que es 2 veces, ahora voy a volver a escribirlo todo, un medio del seno 2x, menos seno, menos raíz de 3 medios, coseno 2x. Entonces dijera, ok, voy a usar de todas maneras el pitercio y voy a decir entonces que esto va a ser 2 veces, voy a escribirlo acá abajo mejor, 2 veces coseno de el pitercios, seno 2x, menos seno del pitercios, coseno de 2x. Y ahora uso la otra identidad, ¿cierto? Esta de seno de alfa menos beta. Y entonces voy a decir que esto es 2 veces seno de 2x menos pitercio. Y ahí lo tengo. Este fija llegó exactamente al mismo resultado. Y aquí entonces me falta agregar el tema de lo que me pedían calcular. Aquí entonces me pedían calcular amplitud. Amplitud es el número. ¿Se acuerdan? En amplitud dijimos un número positivo. En este caso es el número 2, lo que multiplica al seno. Se refiere a la amplitud a, se define en realidad como la mitad de la distancia que hay entre el valor mayor y el menor. ¿Sí? Entonces justamente el valor mayor en esto es 2, en esta función, el menor es menos 2, por tanto la mitad, te fijas, de todo, en el fondo es como la mitad de un recorrido, entre comillas, es así se define la amplitud. ¿Sí? El periodo, las funciones sinusoidales, recordar que tiene un periodo en 2pi, pero cuando tenemos este tipo, la función seno, perdón, tiene un periodo 2pi, pero en este tipo de función, cuando yo tengo periodo, voy a decir 2pi dividido por el número que multiplica la x, que en este caso es 2, es decir, pi. Quiere decir entonces que la función se achata, se aprieta en esta... en esta función. Y el ángulo de fase. Estas funciones tienen, o más bien podrían tener un ángulo de desfase
Y lo que nosotros hacemos para obtenerlo es que tomamos todo el argumento del seno, es decir, ese 2x menos pi tercio, lo igualamos a 0. En 0 es justamente donde la función seno, lo importante aquí es que seno de 0 es igual a 0. Entonces, cuando yo tomo el 2x menos pi tercio y lo igualo a 0, estoy buscando el valor de x que hace que la función se haga 0. 0. Y eso va a ser entonces el 2x igual a pi tercios, es decir, mi x va a ser igual a pi sextos. Y es en pi sexto entonces donde justamente la función va a pasar por el eje x. Va a cortar el eje x. Ya. Vamos entonces ahora con el otro sí que tiene algo interesante. En este lo único en realidad no era nada interesante en realidad, sino que yo me había equivocado al digitar. Vamos con la otra que esta sí que está bonita. Dice entonces lo siguiente, f de x es igual a raíz de 3 seno de x coseno de x menos 3 medios coseno 2x. Ya. Entonces aquí yo quiero darles una idea y les quiero que recordemos. ¿Por qué todo esto de inmediato se me ocurre esta idea? Fíjense que tengo, por una parte, tengo al principio dice raíz de 3 seno de x coseno de x. ¿Sí? Y después dice menos 3 medios coseno 2x. ¿Sí? Entonces hay algo que yo tengo que recordar que son las identidades del ángulo doble. Y en particular, se fijan, ya está bien que aparezca ese 2x, ¿cierto? Pero cuando yo veo el seno de x, coseno de x, ¿a qué se recuerdan ustedes? ¿Se recuerdan a cómo es el seno de 2x? ¿Sí? La identidad de seno de 2x dice que eso es igual a 2 seno de x coseno de x. Entonces, fíjate que eso quiere decir que seno de x por coseno de x, que es el término que aparece en esta expresión, es igual a 1/2. Un medio seno de 2x. Me tinca de aquí de nuevo me olvidé, digité algo mal. Ay, ay, ay. Y eso quiere decir entonces que en nuestro ejercicio voy a reemplazar esto. Y voy a decir entonces que mi f de x va a ser raíz de 3 partido por 2 menos 3 medios, perdón. Raíz de 3 partido por 2 seno de 2x menos, aquí ¿sabéis que aquí debe haber sido otro error que tengo que tener acá? Perdón. Yo tiene que ser un medio, perdón. Un medio coseno 2x. Lo siento. Claro, porque si no, no me va a dar. Que sea raíz de 3 y el otro sea 3 medios. No. De hecho, 3 medios es un número positivo mayor que 1. Entonces no me va a dar. Sí, lo siento. Ahora, podría ser que fuera raíz de 3 medios también. No sé, fíjate, no me acuerdo dónde saqué este ejercicio, como para darme cuenta de si era raíz de 3 medios o era un medio. Lo vamos a dejar como un medio para... no, porque es muy parecido al anterior. Dejémoslo como raíz de 3 medios, ¿ya? Voy a borrar aquí. Lo único que se me ocurre que puede haber sido esto. Ya. Y ahí entonces voy a tener que factorizar. Mira, lo siento, me disculpan, pero voy a factorizar. Y tengo entonces seno de 2x menos
coseno de 2x. Me basta factorizar en realidad para darme cuenta me basta factorizar y entonces acá de todas maneras voy a tener que hacer la misma idea anterior. Tengo entonces que multiplicar, multiplicar por 1, por este número que va a ser ese a cuadrado más b cuadrado, que en este caso va a ser 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, todo eso en raíz, es decir, raíz cuadrada de 2. Entonces mi función f de x va a ser raíz de 3 partido por 2, por raíz de 2 partido por raíz de 2, seno de 2x menos coseno de 2x. Entonces tengo raíz cuadrada de 6 partido por 2, ¿cierto? Introduzco el denominador, 1 partido por raíz de 2, seno de 2x, menos 1 partido por raíz de 2, coseno de 2x. Y entonces tengo que pensar en un ángulo. Nuevamente voy a retroceder para que busquemos. Voy a ir al chat. ¿Cuál sería el resultado del problema menos seno de x? ¿Y dónde está ese problema? Tiene que buscarlo usted, po. Tiene que resolverlo tú. Po. Mira, estos ejercicios son súper fáciles de resolver. No, perdón. Yo no sé, yo no lo dije bien. Disculpen. Es muy fácil de corroborar cuál es el resultado. Porque tú te metes a un software que dibuje y lo escribe y te lo va a hacer. ¿Sí? Voy a hacerlo. Mira. Este. Tengo raíz de 3, el que estamos haciendo ahora. O el que hicimos antes. Hagamos el que hicimos antes. Mira. Entonces, igual a seno. Igual a seno de 2x. Menos. Espérame. Ahí. Miércoles. Raíz de 3. Seno de 2x. ¿Ya? Entonces lo dibujo. El eje X, ¿cierto? Esto que uno lo puede cambiar. El software que les gusta a ustedes usar. Yo el eje X lo voy a cambiar. Y voy a decir entonces que el eje X le voy a dar una distancia para que se note más en radianes. ¿Sí? Ya, entonces eso fue, hoy lo escribí bien, sí, parece que sí. Ahí tengo la pantalla media sucia, entonces no veo una cosa como una mancha encima del 2x. Ya, sí. Ya, entonces te fijas, ahí escribí la que yo me dieron el problema. Ah, pero uno dice, chuta, pero miércoles, ¿dónde estoy? Se me pierde de repente la pizarrita. ¿Estoy conectada a todo esto? Sí. Vale. Voy a la pizarra porque quiero notar, voy a retroceder.
Ya, yo dije que esto eran 2 senos de 2x menos pi tercio. Vamos entonces a la calculadora. Voy a dibujar entonces y igual a 2 seno de 2x menos pi tercio. ¿Fijaste que se pegaron? ¿Qué hubiese pasado si yo me hubiese equivocado? Y yo hubiese, por ejemplo, no me hubiese dado cuenta del más menos, me hubiese confundido con eso y hubiese dicho que la función era 2x más pi tercio. ¿Te fijas que hubiese obtenido otra distinta? Entonces, en ese sentido, insisto, es re fácil corroborar qué es lo que si tú hiciste bien el trabajo, porque vas a escribir la original, vas a escribir después la que tú tuviste y las gráficas te tienen que dar las mismas. ¿Me explico? Sí. Ya. De repente se me perdió la pizarra y ahora de nuevo se me perdió la pizarra. Me aburrí con este ejercicio que estábamos haciendo porque es como la misma historia de la anterior. Así que ustedes lo pueden terminar. Además que ya nos queda, si alguien tiene otra consulta, alguien que estaba preguntando por una ecuación trigonométrica, no sé si hay alguna particular que les interese. Esta es la perpetuidad 32, voy a arreglar el tiro ese problema. No me di cuenta. Muchas gracias por, Michelle, muchas gracias por mostrármelo. Claro, los dos problemas tenían error. Sí. Claro, de hecho, tres. Bueno, de hecho, también podría, otra alternativa habría sido decir, es imposible, no existe. Con ese 3 medio ahí era imposible. Pero obviamente uno trata de que sea algo interesante. Podemos ver funciones. Si estamos toda la clase haciendo eso, pues hemos estado toda la clase haciendo funciones sinusoidal, pues. Qué bueno, Michelle. Qué bueno, me alegro. Me deprimí, me deprimí, me deprimí. Sí. Estamos todos hablando en chino mandarín toda la clase. Nadie quiere todo. Perdón. Creo que el ejercicio 3 habría quedado más bonito si hubiese dicho, perdón, el C, este que estábamos resolviendo recién, que lo podíamos cambiar. Lo estoy cambiando yo en mi hojita para que espero el próximo año también trabajar así nomás, verlo escrito así. Así creo que habría quedado mejor. No tan enredado con tanta cosa del raíz de 3 medios, qué sé yo. Ahí podría haber quedado mejor. Claro, porque ahí hago de nuevo ese raíz de 2 partido por raíz de 2. Este de seno lo escribiría como, no, igual me queda un medio. Bueno, no sé. ¿Cómo lo podría escribir? No me acuerdo dónde lo saqué este ejercicio, si yo tengo que haberlo tipeado mal. Tiene que haber. Sí, me tinca que yo saqué varios ejercicios del texto este del SIL.
De ahí tiene que haber salido. Podría haber salido en un medio acá, ahí nomás. Y ahí entonces escribo, claro que aquí tengo que tener, esto me va a dar después un medio, seno de 2x, menos un medio, coseno de 2x, y de un medio por raíz de 2, partido por raíz de 2, porque de todas maneras tengo que ponerlo, y eso me va a dar raíz de... Estoy tratando de arreglar este ejercicio como podría haber quedado escrito más bonito. Raíz de 2 partido por 2, y esto sería 1 partido por raíz de 2. Acá adentro me va a quedar algo con el pi cuarto, menos pi cuarto. Sí, eso podría haber sido, pero qué feo, no sé, no. Lo único que se me ocurre. La próxima clase podemos resolver ecuaciones trigonométricas. Les propongo que revisen eso. Ay, espera, que apreté algo acá. ¿No te voy al chat? Sí. Me parece a mí también. Sí. Yo creo que hay hartas cosas que podemos trabajar en estos días. Ecuaciones trigonométricas lo propongo para el día miércoles. Estoy compartiendo la pizarrita, sí. Las ecuaciones son re importantes. Y en ese sentido, básicamente, lo importante es usar las identidades trigonométricas. Mi internet para variar está inestable. Y voy a decir reducir. Esas son dos casas clave. ¿Ya? Si no tienen más consultas, si no tienen más... Esto podemos quedar acá. Okay. Me deprimí, que estoy cansado. Ok, profe, adiós. Que tengan un bonito día. Chao, profe. Chao.